Buenas noches a todos ustedes otra vez. Bienvenidos a este pequeño estudio que vamos a compartir. Me siento muy contento siempre de compartir la palabra con todos ustedes. Son un grupo de veras que ya me están cayendo bien. O sea, me da mucho gusto, veo las caras todos, ¿verdad? Muy atentos a la palabra de Dios. Y pues para un maestro siempre es muy bueno que los alumnos puedan tener cara de que están como pollitos, ¿verdad? Recibiendo el alpiste, y ustedes tienen cara de pollitos todos. O sea, se les ve realmente las ganas de oír la palabra, estar ansiosos de conocer, profundizar más que nada la mente inescrutable, insondable del Creador del universo, de nuestro Dios y Padre, del Señor Jesucristo. Bueno, pues como decía Alan, en estos días hemos pasado momentos muy tristes y al mismo tiempo combinados con un gozo inefable y Ujú. glorioso. Porque cuando Pablo, por ejemplo, les escribe a la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, les dice: les escribo para que no ignoren acerca de los que mueren. O sea, realmente ha habido muchos debates, muchas conferencias, muchas entrevistas acerca de la muerte. Hace algunos años, Jacobo Zabludowski me invitó a un programa que era un entrevistador de la televisión muy famoso, judío, por cierto, porque tuvo un programa que se llamó La Muerte, y comenzó pues a entrevistar a diferentes personas acerca de qué es la muerte, por qué es la muerte. Otro entrevistador muy famoso, creo que él vive, Nino Canún, también me invitó a un programa llamado Los Fantasmas, donde invitó a un rabino judío, invitó a un brujo, invitó a un sacerdote católico, invitó a un budista, y del lado del cristianismo, pues tuve el privilegio de que me invitara a mí. Y en todos estos programas pudimos deducir, ¿verdad? Podemos comprobar que la gente está completamente en tinieblas acerca qué sucede cuando una persona fallece, cuando una persona muere, porque dentro del cristianismo no me decían: oye, te quiero dar el pésame por tu nieto que murió. Le dije: es que él no ha muerto, él está más vivo que nunca. Él simplemente pasó de una dimensión a otra dimensión, está al otro lado de nosotros, y podemos nosotros darnos cuenta que ha continuado la vida que tenía aquí de otra forma más gloriosa, donde ya Dios enjugó las lágrimas de todos los que han pasado al otro lado. Y dice la Biblia en uno de los salmos: dichosos los que mueren en el Señor, porque han descansado de sus obras. Bendita es la muerte del que muere en Cristo. Y esta es la esperanza gloriosa que Jesucristo vino a traernos, cuando a los 3 días Él vence la muerte, saca a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que siempre que tengamos, ¿verdad?, el deceso, la muerte de algún ser querido, vamos a entristecernos en cantidad, porque nos acostumbramos con esa persona, pues recordamos sus fotos, sus videos, estuvo con nosotros en este mundo, y de repente, ¿verdad? Pues es la ley de la vida, parten y salen, dice Dios: con permiso, me llevo a esta persona conmigo. Entonces, el consuelo que tenemos es precisamente el saber que estas personas están en un mundo mucho mejor que el que tú y yo estamos todavía. Tú y yo estamos viviendo en un mundo perverso y maligno, un mundo de sombras y de muerte, de tristezas, de dolor, de enfermedades, de hambre, de angustias, de problemas, de cosas que no podemos entender todavía. Y los que parten al otro lado, pues ya descansaron de todos estos sufrimientos, ya no tienen las preocupaciones que tenemos aquí, la ansiedad que tenemos aquí, los temores que nos inundan por dentro y por fuera, etcétera, etcétera. Y es maravilloso, ¿verdad? Tener esta Biblia que tú y yo estamos compartiendo en esta mañana,
porque la gente no conoce y pues mueren. Y yo recuerdo a mi abuela del lado materno, que murió uno de mis tíos, uno de sus hijos, y le guardó luto como 8 meses. Y recuerdo que entrábamos, pues ella finalmente recibió a Cristo, pero recuerdo que en ese entonces íbamos a su casa desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche, se vestía de negro. Y las abuelitas, ustedes lo comprenden, tus abuelos, mis abuelos, y le preguntamos, oye, pero ¿por qué estás de negro? Porque llevo el luto. O sea, ellos mantenían un luto de 8 o 10 meses, y aunque tenían una breve idea de que realmente había un cielo y un infierno, etcétera, etcétera, pues para ellos también existía un purgatorio, porque cuando los niños mueren, de acuerdo a la iglesia romana, y cuando se van al limbo, y cuando una alma no fue lo suficientemente buena, pues se va al purgatorio. Esa es la Bien. enseñanza de Roma, no sé dónde la sacaron, no sé cuál fuma, de cuál, dónde de cuál fumaron, cómo lo inventaron, pero Roma inventó el limbo para los niños que mueren sin bautizarse, y a las almas que tal vez no están tan seguras de que fueron buenas, los mandan al purgatorio, y de ahí, cuando hay duda de que una persona está en el cielo, comienzan a hacerle misas, ¿verdad? Para poder sacar su alma del purgatorio más pronto y enviarlas al cielo. Todo esto es paganismo, todo esto son ideas inventadas por los seres humanos, porque de acuerdo a la Biblia no hay más que dos lugares. Cuando tú te mueres y tienes a Cristo, te vas directamente al cielo, y cuando tú no tienes a Cristo, bajas al centro de la tierra, donde todavía se encuentra el infierno. Así Oye, que pa, sí, y bueno, gracias por esto, lo que estás compartiendo antes de entrar al tema del dilema del sufrimiento, que es el tema que tú has escogido para compartir con nosotros en esta noche. Eh, Aquí entra un poco también el sentimiento, porque algunos piensan que tienen la idea de un Armando Alducin, un gran predicador, un hombre de Dios que no se quiebra ante nada. Y yo vi cómo te quebraste con tu nieto, ¿verdad? Y que la gente pueda saber que cuando fuiste al hospital, unas poquitas horas o minutos quizás después de que Estefano falleció, al primero que vimos fue a ti y a Marta y a Caleb, y no dejaste de llorar, te quebrantaste. Fue muy duro para ti, digo, ha sido duro para mí, pero verte así me habla de tu lado tan humano que tienes como abuelo, como padre, y le doy tantas gracias a Dios por tu vida, porque has estado conmigo en estos, todos los días has estado conmigo, has estado con tus nietos. Y yo quiero que la gente sepa que no nada más eres un pastor, eres un padre, eres un abuelo con sentimientos, con emociones, ¿verdad? Y a pesar de que tenemos a Cristo, tú has estado ahí. Yo te quiero dar las gracias por eso. gracias, Alan. Pues es que no somos diferentes a ningún ser humano nosotros. Dios nos libre de que pueda la gente pensar que el hecho de que porque caminamos con el Señor o somos pastores o líderes espirituales, somos superiores a ustedes, o tenemos ya ausencia de emociones o de sentimientos, de ninguna manera. Todo lo contrario. Yo lloro, tal vez nosotros lloramos más que muchos de ustedes, créanmelo, Sí, porque estamos continuamente enfrentando la muerte, enfrentando la enfermedad dentro de la familia, de amigos, de misioneros, de pastores, etcétera, etcétera. Y estamos tan allegados, ¿verdad?, al corazón de Dios, y comenzamos a entender el corazón de Dios, que el mismo Jesucristo lloró en Juan 11 cuando supo que Lázaro había muerto. Pues, ¿quiénes somos nosotros? Y además llorar es muy bueno. Ninguno de ustedes, cuando pase un problema, no traten de abstenerse de llorar para demostrar que yo soy macho, yo no lloro. Eso es lo que yo pensé desde los 14 años de edad que me fui de mi casa, y que viví de los 14 años fuera de mi casa hasta los 28 que me convertí.
Yo me propuse no llorar, porque mi papá me dijo, los machos no lloran como Pancho Villa. Así me decía mi padre. Así Sí, que claro. decía mi papá, no chille, agarre piedras. Cuando le estén golpeando, no chille, no venga aquí no quiero que nunca vengas aquí a la casa llorando, agarra piedras y de alguna manera, ¿verdad? Véngate de las personas que te hacen un mal. Ese era el pensamiento de mi padre, macho desde luego, ¿verdad? No era cristiano, pero ese es el pensamiento de la gente común y corriente, que los hombres no lloran. Y cuando nos venimos a Cristo, los cristianos nos llaman los llorones, así nos dicen, ¿verdad? Los llorones, porque estamos tan sensibles al dolor humano y a la enfermedad y a todo, que nos toca y las fibras más íntimas de nuestra alma son conmovidas principalmente con la muerte de nuestros familiares. Y pues sí, lo confieso, ¿verdad? La muerte de de Estefano, mi nieto. Por algo la palabra Estefano significa corona. No sé cuántos de ustedes sepan. Sí. La palabra Estefano, corona, era la corona. En el griego, Estefano significa la corona que les ponían a los vencedores. Así que no fue una coincidencia tampoco que lo hayan bautizado con el nombre de el coronado, ¿verdad? Con la corona de los vencedores, y así murió como un victorioso, como un vencedor guerrero de Dios. Así que era mi nieto consentido, lo amaba entrañablemente, él me quería mucho a mí también, y pues claro que no solamente lloré ahí contigo, Alan, después Marta sabe cuánto lloré en la casa, y todavía hasta hace 2 o 3 días pues no he contenido mis lágrimas, pero estamos tratando, ¿verdad? Ya de hacernos la idea que está en un lugar mejor y pues ya tener otro pensamiento completamente, pues también porque nos hace mucho daño estar continuamente recordando. Él ya nos recuerda como éramos, ¿verdad? Si está en el cielo, pero ya no podemos cambiar nada en ninguna situación. Tenemos que seguir viviendo. Esa es la realidad. Tenemos que sí abrazar la vida. Tenemos hijos todavía. Yo le decía, Alan, todavía tienes a Cristian, tienes a Axel, ¿verdad? Tienes mucho por lo que vivir, yo también, y todos ustedes que han perdido seres queridos, tenemos mucho por lo cual vivir, porque el vivir para nosotros será Cristo y el morir es ganancia. Así que, Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a entrar al tema. Ayer te escuchamos en enlace y te hablé inmediatamente. Fue de mucha bendición escuchar este tema de el dilema de sufrimiento. Y gracias por también quererlo compartir con nosotros en este Zoom. Y adelante con el tema, el dilema del mal, con el doctor Armando Alducin. Saquemos nuestro cuaderno, nuestra Biblia, pluma, tomemos apuntes. Va a ser muy importante saber por qué los justos sufren. muy bien, gracias, Alan. Bueno, una de las preguntas que siempre nos hacemos ante la profundidad de lo desconocido, de las sombras, de lo que no podemos entender porque tenemos que reconocer que tenemos una mente finita, limitada, es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Es una pregunta que sale de lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué murió esta persona? ¿Por qué se llevó a una persona tan joven Dios? ¿Por qué mi hijo murió en un accidente? ¿Por qué mi mamá tuvo que morir? ¿Por qué están ahorita sufriendo miles de personas en Haití, en Ucrania, en Gaza, etcétera, etcétera? Son preguntas que son válidas, porque es muy importante no tener miedo de expresarlas. Dios no está en contra que lo cuestionemos. Primera lección. Dios no está en contra que le digamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Dios le duele la indiferencia. Cuando alguno de nosotros no nos importa nada ya, ay Señor, ¿por qué si fueras realmente Dios, mi perro no se hubiera muerto, mi hijo no se hubiera muerto, no me hubiera pasado esto? ¿Por qué te llevaste a mi hijo, Señor? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me quitaste a mi esposa, a mi esposo? Esta actitud de desafío a Dios es la que lastima a Dios cuando nos ponemos en contra de él como un enemigo, cuestionándole porque exigiéndole casi criaturas, nosotros completamente fabibles,
vulnerables, pidiéndole al creador del universo que Él nos dé cuentas. A ver, bájate del cielo, siéntate en esta silla y contéstame lo que te voy, porque ahora yo te voy a interrogar, Dios, y me vas a contestar por qué hiciste esto y por qué hiciste aquello. Esa es la actitud, cuidado, que ofende a Dios. Pero cuando venimos en una actitud de quebrantamiento, de humillación, de mansedumbre, de humildad, Padre Santo, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y nos bañamos de lágrimas y caemos hincados, Dios nos va a consolar. Dios nos va a guiar, nos va con el tiempo a infundir dentro de nosotros un conocimiento sobrenatural y una paz y un consuelo sobrenatural cuando acudimos a Él en esta actitud, porque Él ve y Él responde siempre a la fe. ¿Qué es la fe? La confianza de que aunque no entendemos muchas cosas, seguimos confiando en Él. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero, ¿verdad?, que viene una cosa mucho mejor y además sé que Dios es bueno, porque siempre que tengamos dudas de por qué esto y por qué aquello, regresemos a la cruz. Simplemente miremos otra vez a la cruz, volteemos nuestra mirada a la cruz, porque ahí de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y la muerte de Cristo, la muerte cruenta, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, ese dolor que Cristo sufrió por ti y por mí, nos habla que lo hizo en un intercambio para que nosotros pudiéramos ser justificados como pecadores y no irnos al infierno. Y el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Así que es muy importante comenzar a moderar nuestra mente, a comenzar a edificar nuestro corazón con la palabra de Dios, porque va a ser en la Biblia únicamente, y fuera de la Biblia no hay respuestas donde podemos encontrar el por qué muchas cosas suceden. Muy bien. Ahora, también es muy importante, ¿verdad?, que recordemos que el mismo Jesucristo, Mateo 27, 45 al 46, el mismo Dios en la carne, en esa cruz, en la profundidad del dolor que estaba experimentando, cerca de la hora novena, que son las 3 de la tarde, Cristo duró colgado 3 horas. Entre las 12 y las 3 de la tarde lo crucificaron. De las 9 a las 12 fue el juicio en el pretorio romano de Herodes a Pilato, etcétera, etcétera. Y a las 12 en punto lo colgaron en la cruz y él expiró su alma, su espíritu, a las 3 de la tarde. Minutos antes de que él expirara y muriera, gritó en arameo, porque era el idioma del arameo, es un lenguaje, es una mezcla con hebreo, que cuando estuvieron en el exilio en Babilonia, los judíos regresaron a Israel y comenzaron a hablar arameo, que es realmente las raíces del hebreo. Entonces Jesús hablaba arameo y gritó en arameo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras de Cristo nos hablan que en ese momento crucial en su vida, cuando el Padre ponía tus pecados y mis pecados sobre su cuerpo, Cristo se sintió con una soledad en la que él no tenía la respuesta. Si no, no le hubiera preguntado a su padre, ¿por qué? ¿Por qué en este momento me has dejado solo? ¿Por qué en este momento siento que ya no estás conmigo? Y la respuesta es verdad, hijo. Algo misterioso pasó entre el cielo y en la tierra, que cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo, el Padre se separó del Hijo por su santidad, porque Dios es santo, ningunas tinieblas hay en él, y en ese momento el Hijo tenía él solo
separado del Padre que llevar tus pecados y mis pecados. El punto es que el mismo Jesucristo, siendo un hombre perfecto, jamás habiendo cometido pecado, cuestionó a su Padre, por lo que el Padre nos permite que nosotros lo cuestionemos también. ¿Por qué, Señor, me siento tan solo? En el hospital, ¿por qué, Señor, me siento que ya no estás conmigo? Cuando alguien se muere, cuando perdemos el trabajo, ¿por qué, Señor, siento que me quitaste el trabajo, etcétera, etcétera? Ese por qué nace de una alma humana como tú y como yo, porque mientras estemos en este cuerpo, seguiremos siendo humanos. Así que Dios está contento que tú lo cuestiones, que yo le pregunte, Señor, ¿por qué? ¿Por qué aquello? Etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues la respuesta no va a llegar inmediatamente. Va a llegar tal vez una semana, un mes, o vamos a entender después de 2 o 3 meses, o no sé el tiempo que tenga Dios predeterminado para tu vida o para mi vida, cuando a Él considera en su soberanía que vamos a necesitar ya comprender. Ahora comprendo por qué pasó esto, ahora comprendo por qué pasó aquello. Pero Dios nos va a contestar y nos va a consolar. Ahora es muy importante también que todas estas circunstancias que atravesamos en la vida, muertes, heridas, terremotos, tsunamis, muertes de pasajeros que se estrellan en un avión, etcétera, etcétera. Es una de las cuestiones, esto es muy importante, que la mayor parte de los filósofos ateos usan para defender el ateísmo. Yo en todos los debates, este año cumplo 48 años de predicar la palabra de Dios. 48 años, hermanos, de poder esgrimir la espada del Espíritu, y me he enfrentado con agnósticos, ateos, de todo tipo, mormones, comunistas, socialistas, científicos, ateos, etcétera, etcétera, políglotas, politólogos, bueno, de toda índole de disciplinas académicas que existen en el mundo. Y el 95% de los ateos que yo he debatido en universidades, en el Politécnico, en la Universidad de México, en la Universidad de Monterrey, en otras en Estados Unidos, el 95% siempre comienza el debate atacándome y diciéndome, si Dios existe, ¿por qué permitió el mal? Este es uno de sus favoritos argumentos. Si Dios existe, ¿por qué permite que se mueran niños? ¿Por qué permite que pase esto, que permite aquello? Ahora bien, esto es algo increíble e irónico, porque lo más chistoso de todo esto es irónico porque ellos no tienen respuestas y ellos saben que nosotros tenemos respuestas y por eso nos preguntan a nosotros. Nosotros nunca le preguntaríamos a un ateo, oye, ¿por qué Dios esto o aquello? Porque ellos carecen de respuestas. Ellos, por no tener respuestas, nos preguntan a nosotros de una forma desafiante e irónica, creyendo que no tenemos respuestas. A ver, si tú eres cristianito, contéstame esto y contéstame aquello. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos, porque pues todo lo que es el ateísmo cubre el humanismo, el evolucionismo, los que creen que ya después de la muerte no hay nada, que acabamos en el polvo, y a ellos hay que preguntarles realmente, ¿verdad? Entonces, si realmente tú crees que en la muerte no hay resurrección y que eres como una vaca, que eres como un caballo, eres como un perro, eres como un animal en el que ya se acabó todo con la muerte, pues entonces, qué principios de ética podríamos seguir? ¿O qué principios de moral podríamos tener? Tu hijo que fuma marihuana, jamás le podrás decir, oye hijo, no fumes marihuana, eres un drogadicto, porque si tú no tienes una base moral, una ética, si no tienes los mandamientos que puedan realmente dirigir tu vida, tu hijo te va a contestar, papá, ¿por qué me condenas a mí si tú eres un adúltero? He visto cómo ves a las muchachas en la calle, le eres infiel a mi madre, abandonaste a mi madre. ¿Tú con qué derecho, papá, vienes a reclamarme que yo sea drogadicto o que yo sea homosexual o que yo sea lesbiana? Con esto solamente quiero poner en la plataforma ante ustedes la forma tan absurda de una persona que niega a Dios porque carece completamente de argumentos para poder realmente vivir. Entonces,
Si Dios no existe, como decía Dostoyevsky, uno de los grandes rusos que estuvo en los pogromos allá en Rusia, Alejandro Dostoyevsky, en su libro maravilloso, si no existe Dios, todo se vale. Si no existe Dios, todo se vale. ¿Por qué? Porque no hay un juez, no hay un legislador, no hay nadie que nos diga, hoy estás esto es haciendo bien o estás haciendo mal. Entonces yo puedo vivir como me dé la gana. ¿Para qué soy santo? ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué le soy fiel a mi novia? ¿Para qué le soy fiel al gobierno? ¿Por qué soy honrado? ¿Por qué no robo? Pues el dicho dice muy claramente en México, el que no tranza, que no avanza. Entonces, si es a través del trance, del fraude, de la mentira, del adulterio, de la pornografía, de darle rienda suelta al placer, como los animales, sin ningún freno, si esa es la vida, es precisamente porque no hay Dios. Y cuando vivimos de esta manera, nos damos cuenta que ese tipo de personas son las más miserables, las más desgraciadas, las personas más vacías que existen, porque precisamente no tienen ningún significado para seguir viviendo. Entonces, ¿por qué realmente hacen esta pregunta estas personas? Repito, porque las filosofías del ateísmo, las filosofías humanistas que enseñan el evolucionismo, somos animales y como los animales simplemente vamos a evolucionar más, se llaman las filosofías de la desesperación y de la angustia interna del corazón humano. Hace muchos años, en los 60, yo tenía un gran héroe en mis tiempos yo abracé el comunismo, socialismo cuando era joven, la dialéctica materialista, formé parte del Partido Comunista Mexicano, antes de ser cristiano era un ateo yo, me decepcioné de la religión, no de Cristo, me decepcioné de la religión que mis padres me infundieron, descubrí muy joven que era una hipocresía tremenda todo lo que me decían y lo que me enseñaban acerca de Dios. Entonces abracé la dialéctica materialista y me hice ateo. Y uno de mis favoritos autores fue Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, un francés en los 60 que se llamó el padre del existencialismo. Y Sartre escribió un libro que se llama El Muro y otro libro que se llamó La Náusea. Y Sartre, lo más irónico de su vida es que, bueno, en aquel tiempo todos mis amigos, me acuerdo que nos juntamos en la zona rosa de México a tomar café. Si tú creías si tú eras ateo, eras una persona intelectual, porque en aquel tiempo considerarte cristiano era despreciativo. No, los cristianos son unos tontos, ignorantes. Cuando le decías a alguien, eres pastor, te preguntaban dónde están tus chivos o dónde están tus ovejas, porque la palabra pastor en México no existía todavía en los 60, 70 en la clase media alta. O sea, era algo completamente despreciado. Y en aquel tiempo, repito, ser ateo era ser intelectual. Y Sartre, antes de morir a su hija, le dijo estas palabras: hija, en mi libro de El Muro me di cuenta que describí un muro precisamente porque he llegado a entender antes de morir, y lo lamento, así lo dijo Sartre, lamento que toda mi vida me pasé peleándome con alguien que no existe. Me pasé la vida tratando de convencer a la gente de que Dios no existe. Si no existe, ¿cuál era mi preocupación? ¿Cuál era entonces mi problema? Debía haber dedicado mi vida a cosas más constructivas y más edificantes. Y ahora comprendo que mi vida ha sido un desperdicio total, porque aunque me enfrenté con alguien que le llamé Dios y que yo decía que no existía, y decía en el libro El Muro, me estrellé contra una pared cuando le pregunté a Dios, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué permites al diablo? ¿Por qué permite las muertes? Y como no encontré ninguna respuesta, él escribió en el libro El Muro, pues fue una pared en el que yo escribo en el libro, en la que era Dios la pared, y yo me topaba con la pared, y primero me rompí la cabeza que poder derribar con esa pared el muro o tratar de convencer a Dios que Él me contestara. Con esto también les quiero comentar a ustedes que puedan ustedes deducir que es inútil pelear contra Dios. Dios se puede hacer una pared para ti.
¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si tú tienes esa actitud, vas primero a acabar amargado, vas a acabar enojado, vas a acabar con un estrés tremendo, te vas a enfermar. El odio, el rencor, la amargura, enferma el cuerpo, enferma la mente, enferma el alma antes de que puedas luchar contra Dios. Esta es precisamente la situación que nos describe la Biblia en el libro de Job. Ahora sus Biblias, en el libro de Job, capítulo 36, veamos algunos pasajes, porque Job es un hombre que al principio, los que conocen su historia, perdió a sus hijos, a todos sus hijos, pero al mismo momento murieron todos sus hijos por el asalto, los sabeos y otras tribus salvajes, perdió todo su dinero, vacas, camellos, ovejas, etcétera, etcétera. Job le sorprendió la desgracia, le sorprendió completamente la destrucción y el dolor, todo inmediatamente. Y una de las cosas que describe el libro de Job es que, les doy rápidamente la introducción, es que Dios lo permite que leamos el libro de Job, porque mientras aquí abajo en la tierra, este hombre estaba sufriendo, devastado completamente, todas sus riquezas, todo su dinero, su hijo los perdió, solamente se quedó con su esposa y todavía recibió una enfermedad de la punta de los pies a la punta de la cabeza. En el cielo había un debate entre los ángeles y Dios. Y mientras pasaba esto en la tierra, Satanás le estaba diciendo a Dios, ese hombre que tú tienes ahí en la tierra, pues por eso te adora, porque tiene dinero, no tiene enfermedad, no sufre, etcétera, etcétera. Pero le dice Satanás a Dios, pero si tú le quitas el cerco que has puesto a su alrededor y le permites sufrir, yo te apuesto, ¿verdad? Yo estoy segurísimo que ese hombre por conveniencia y por motivos equivocados te adora y te sirve. Dios tenía que demostrar con el libro de Job que Satanás es un mentiroso, porque hay mucha gente que sí, esto es verdad, que por conveniencia o motivos por aquí, por allá, cuando viene la enfermedad o cuando pide el dinero, Señor, ayúdame, como la lámpara de Aladino, convierten a Dios en un genio de la lámpara, que solamente se acuerdan de Dios cuando les conviene. ¿Existe esta clase de personas? Claro que lo hay, pero cuando somos cristianos, atravesamos el valle de sombra y de muerte y de lágrimas, y como dicen los salmos, las convertimos en un estanque, porque Dios nos consuela. Y este hombre, Job, al perder todas estas cosas, vino la esposa todavía, imaginémonos nada más, vino la señora y le dijo, maldice a Dios. ¿Cómo es posible que no maldigas a Dios? Y Job contesta, ¿verdad? De una forma impresionante al capítulo 2, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Dios nos da nuestros hijos y no son nuestros, son prestados. Y cuando Dios quiere, nos los quita. Dios me da a mi esposa, Dios me da a mi esposo. Todo lo que tenemos viene del cielo. Toda dádiva viene de Dios. Santiago capítulo 1. Y todo regalo precioso viene del cielo. Y Dios en cualquier momento nos lo quita porque nada absolutamente es nuestro en este mundo. No somos dueños de la vida de nadie. Solo Dios puede disponer de la vida de los demás. Así que Dios, vemos que Job pasa la prueba, no maldice a Dios, y entonces ya todo los capítulos 42, 40, del 36 a 42 del libro de Job, y al final vemos nosotros la iluminación tan grande que Dios le comienza a dar a Job por aguantar. Esto fue casi como un año. Esta enfermedad de Job le duró como un año y al final Dios le da el doble, el triple de lo que le había quitado, porque le da 7 veces más camellos y unas hijas preciosas le devuelve Dios. Y vemos que Dios finalmente consuela. Pero en Job 36, versículo 22 y 23, Job 36, 22 y 23 dice así,
He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho mal? Entonces comenzamos a ubicarnos. ¿Qué ser humano limitados, frágiles, vulnerables, pecadores como lo somos todos, porque los cristianos somos pecadores pero perdonados, no somos mejores que nadie, simplemente hemos sido perdonados y lavados con la sangre de Cristo y vamos camino hacia arriba, pero mientras estamos en el cuerpo, sufrimos igual que todos, con la única diferencia que nosotros hay consuelo y en la gente no del mundo, ¿verdad? Pues pierden todo, se gritan, se emborrachan, se suicidan porque no pueden encontrar respuestas al sufrimiento. Entonces, ¿quién le puede decir a Dios, has hecho mal? ¿Quién podría atreverse y decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? Muy bien, si Dios nos respondiera, pudiéramos entender muchas cosas. Por ejemplo, miren, tengo unas preguntas que hoy en la mañana, orando al Señor y pensando en este momento que tengo con ustedes, le hice a Dios. Nunca nos hemos preguntado, ¿acaso, si Dios permitió el mal en el mundo, no es porque nos traerá más gloria y gozo al haberlo podido comparar con nuestra vida antigua? O sea, no es verdad que ahora que somos cristianos, podemos comparar nuestra vida actual con lo que teníamos antes de convertirnos. ¿Y qué decimos? Caray, qué contraste. Yo era borracho, parrandero, jugador, blasfemo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podíamos comparar nuestra vida actual con la vida anterior que teníamos? O sea, no podemos comparar el bien con el mal si no conocimos el mal. Entonces, ¿cómo podemos comparar realmente que Dios es bueno si no podemos entender que hay sufrimiento, que hay llanto, que hay lágrimas, etcétera, etcétera? Podemos preguntarnos también, ¿podríamos disfrutar el mundo venidero a no ser que hubiéramos podido compararlo con el mundo actual donde reina el mal? Por eso dice la Biblia que las cosas de este mundo no son comparables con el reino venidero. Entonces, cuando estemos en el reino con Dios, podemos realmente darnos cuenta que todo lo que sufrimos, que todas las cosas que atravesamos, el valle de sombras y de muertes, enfermedades y todas las cosas que el ser humano está expuesto en esta vida, cuando estemos al otro lado, cuando muramos, será el día más glorioso de toda la vida. Ese como la mariposa rompe el cocuyo y en ese momento el gusano le brotan alas. Cuando muramos es el tiempo de nuestra verdadera vida, la libertad. Y es cuando allá, en el otro lado, todo lo que pasamos, repito, ya sean que sufriste 10 años o 20 años o en los campos de concentración 4 o 5 años, no se van a comparar más que como si hubieran pasado una mala noche en un hotel. Así se podría yo decir que se puede comparar todo comparado con la eternidad. O sea, vamos a olvidarnos de todo, es como si nunca hubiera existido. Fue un momento en el tiempo, en la eternidad, lo que estamos sufriendo, lo que estamos pasando en este mundo, comparado con el tiempo que vamos a pasar. Y desde el momento que salimos del cuerpo, o los ángeles nos reciben, Jesús nos abraza y todas estas cosas, las memorias malas, todo lo que pasamos es completamente olvidado para siempre. Gloria al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en esa cruz. Ahora veamos también en el libro de Job, capítulo 37, uno de los problemas por los cuales Job durante todos estos capítulos no entendió por qué Dios le permitió quitar sus hijos, sufrir la enfermedad que atravesó. Y dice en el capítulo 37, versículo 19, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Por más que el hombre razone, versículo 20, quedará como abismado. Nuestra mente, santos de Dios, todavía en nuestra mente hay muchísima oscuridad. Hay muchísimas cosas que no podemos entender. Todavía nuestra mente, por el pecado, tiene demasiadas tinieblas. Entonces, por más que, como dice aquí Job, por más que queramos ordenar y tratar de razonar
y de entender, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada y no podemos, con los pensamientos de Dios, que son mucho más altos que los nuestros, poder entender por qué esto y por qué aquello, a menos que vengamos, caigamos de rodillas, nos humillemos, podamos llorar delante de Dios y con el tiempo Dios nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando por qué hizo lo que él hizo. Vean, por ejemplo, nos brincamos a 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, y ahí encontramos lo que el apóstol Pablo describe como el proceso del ser humano comparado con la infancia o con los niños. Dice 1 Corintios 13, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, ahí está. Estamos viendo, ¿verdad? Un reflejo, nada más no estamos viendo la esencia, no estamos viendo la realidad de lo que son realmente las cosas. Mas entonces veremos cara a cara, o sea, cuando Jesús venga. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Vemos entonces claramente que la vida tuya y la mía como adultos es como un niño. Un niño llega y le pregunta a papá, papá, ¿por qué desde un avión se ven las gentes como hormiguitas? Bueno, hijo, porque la distancia desde lejos hace que las personas sean más chiquitas. ¿Por qué, papá, no vino Santa Claus? ¿Quién es Santa Claus? ¿Por qué, papá, tenemos que morir? Un niño le pregunta a Alberto Einstein, ¿me podrías decir la fórmula E igual a mc al cuadrado? ¿Me puedes explicar la filosofía? Y Einstein le contestaría a un niño, mira, niño, tú tienes un cerebro igual que el mío, pero el tuyo no está desarrollado como el mío. Entonces, por más que te explique, no me vas a entender. Pero cuando tú crezcas y alcances otro nivel de madurez mental y cerebral, vas a entender cosas que ahorita no entiendes por la limitación de tu cerebro y de tu entendimiento. Así estamos nosotros con Dios. Dios hay muchas cosas que nos quiere contar, que nos quiere explicar, pero nuestra limitación y captación y percepción de la vida y de la cosmovisión que tenemos tan pobre, es imposible que podamos comprender toda la mente de Dios. Pero como los niños, ellos siguen confiando, siguen comiendo, van a la escuela, van creciendo, ¿verdad? Y por ejemplo, un niño de 5 o 6 años, no, pues ya, como no hay respuestas, me voy a matar. O como no hay respuestas en la vida, yo ya no creo en Dios. Espérame tantito, ¿no? Eres un niño, eres un chamaco, no seas menso, ¿verdad? Y tienes que entender que tienes que crecer para poder entender cosas que vas a entender de adulto. Eso es lo que Dios nos quiere hacer comprender. Y regresamos al libro de Job y vemos en penúltimo lugar una cosa muy importante que hizo en el capítulo 40 de Job y que es ya el final de la vida de este hombre, que son las más grandes lecciones que Dios nos deja. Job 40, versículo 2. Responde Dios a Job, después de todo, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente Dios le contesta a Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. O sea, realmente una persona reconociendo su limitación, su intelecto tan chico que tenemos, ¿crees que es sabio? ¿Crees que es racional contender, pelearte con alguien que es superior, inmensamente superior a ti, que es Dios? ¿Verdad? Dice la Biblia, el que disputa con Dios responda a esto. Si tú crees que puedes pelearte con un filósofo y tienes 10 años de edad, pues eres un niño tonto porque nunca le vas a ganar. Entonces, ¿cómo puedes contender contra alguien que es superior a ti en entendimiento? Lo único que podemos hacer es realmente responder y decirle, Señor, enmudecí y callé porque tú lo hiciste. Ante la inescrutable profundidad y sabiduría de Dios, no nos queda más que eso, más que inclinar la cabeza, llorar, pedirle a Dios, Padre Santo, consuélame. Es lo que necesito. Mientras tú me consueles, voy a poder seguir viviendo.
voy a poder tener paz. Yo sé ahorita, ¿verdad?, que hay un mundo que nos está esperando y la misma creación, dice Romanos capítulo 8, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque gemimos en nuestro espíritu todos los seres humanos. Lloramos por diferentes causas, unos por pérdida de trabajo, por pérdida de seres humanos, por enfermedades, etcétera, etcétera, pero todo esto va a pasar. Dice Apocalipsis 21 que Dios enjugará nuestras lágrimas, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte en el día que el Señor venga. Y mientras Él viene, necesitamos mantenernos firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados y pedirle a Dios que seamos llenos de todo el conocimiento de Dios. Mientras tanto, conocer más a Dios, acercarnos más a Dios, a su palabra, hoy más que nunca, porque si tú vives separado de la Biblia, si tú vives separado de Dios, que es la Biblia es Dios, Dios es la Biblia, porque es la palabra hecha carne. Si tú no dejas de la Biblia 2 o 3 días, no vas a poder tener las fuerzas, no vas a poder tener la resistencia para poder seguir viviendo y te va a amargar el dolor. Y eso no puede ser porque tenemos que seguir viviendo. Entonces es las escrituras donde nosotros encontramos el consuelo que nuestra alma necesita.